¿Qué tal, estudiante de segundo año de secundaria? Bienvenido a una nueva clase más de nuestro curso de educación cívica. La semana anterior estuvimos aprendiendo acerca de la convivencia democrática y habíamos visto varios aspectos importantes acerca de ese tema. El día de hoy vamos a ver la necesidad de las normas. Vamos a continuar hablando del tema de la semana anterior, pero nos centraremos en cómo las normas nos pueden ayudar a lograr una buena convivencia democrática. Comencemos entonces. Para que exista una buena convivencia, esta debe depender en primera instancia de que todos nosotros lleguemos a ser capaces de respetar los derechos y también las necesidades de los demás. Es por ello de que existen normas y reglamentos que ayuden a regular lo que viene a ser la convivencia. Y es que existen distintos tipos de normas. Por ejemplo, tenemos a las normas religiosas, a las normas morales, a las normas jurídicas, entre otras. Por lo tanto, para que nosotros podamos convivir en una sociedad democrática, es fundamental que todos lleguemos a respetar en primera instancia las normas jurídicas. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar a continuación. Las normas jurídicas. Las normas jurídicas vienen a ser las leyes, que son las que se encargan de determinar los derechos y los deberes de los ciudadanos. Además, especifican los comportamientos catalogados como correctos e incorrectos y también se encargan de sancionar a quienes se conforman de una manera antisocial y también a aquellos que no respetan a los demás o a los bienes comunes. Por lo tanto, estas normas jurídicas ajustan la vida social basándose en unos criterios de justicia o de pautas éticas, las cuales llegan a limitar el poder de ciertas instituciones. Por lo tanto, la institución que tiene la principal responsabilidad en el proceso de la creación de las leyes viene a ser el Congreso de la República. Es ahí donde los parlamentarios legislan sobre la base de los intereses que representan. Pero veamos ahora un poquito más acerca de esto. Y es que cuando ya se ha formulado una ley, lógicamente deben de existir también algunos castigos y también algunas sanciones. Y es que las personas que llegan a incumplir alguna ley o son castigadas con multas, confiscaciones o también con privación de la libertad. Pero también estas sanciones llegan a presentar algunos fines. ¿Cuáles son? Hoy conoceremos algunos de ellos. Como primer fin tenemos a la disuasión. Y es que para que no se lleguen a cometer más delitos en un futuro, el castigo viene a ser proporcional a la falta que se llegue a realizar. Como segunda medida tenemos a la privación de la libertad. Esta es la que prácticamente implica la cárcel y se usa como una forma de protección hacia la comunidad y tiene una finalidad reeducativa. Como tercer aspecto tenemos a la reparación de los daños ocasionados. Y es que muchas veces el pago de multas o pagos de compensaciones se utilizan generalmente para los delitos menores que tienden a ocasionar perjuicios a un determinado grupo de personas. Entonces, ahora que hemos aprendido un poco acerca de los castigos y de las sanciones que presentan las normas, conozcamos exactamente qué tipos de normas jurídicas tenemos dentro de nuestro país. Existen diferentes tipos de normas jurídicas, como por ejemplo suelen ser los reglamentos, las órdenes ministeriales, los decretos y en general cualquier acto administrativo que genere obligaciones o derechos sobre las que se aplica un determinado principio de jerarquía. Y es justamente lo que puedes ver en la imagen, lo que estructura el ordenamiento jurídico prácticamente en una forma de pirámide, en cuyo vértice superior podemos encontrar a la Constitución, que debe ser representada por el resto de normas. Y es que sí, la mayor instancia de norma jurídica que tenemos viene a ser la Constitución política,
Pero también tenemos en este grupo a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Perú. En el segundo escalón podemos notar a las leyes orgánicas que son aprobadas por el Congreso. En tercer lugar, a la emanada del Congreso. Y si seguimos bajando, y te animo a que quizás le puedas poner pausa al video, podrás observar todas las normas que tenemos dentro de nuestro país y cómo es que éstas se estructuran. Listo, ahora que ya has revisado con detenimiento este tema, procederemos a ver lo que vienen a ser los problemas que afectan a una determinada convivencia. Y es que todo ser humano tiene una dignidad intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Una condición natural a su existencia. Por lo tanto, esto quiere decir que por el simple hecho de ser una persona, un ser humano, eso lo ubica en la misma posición de igualdad a la de los demás, sin importar su posición social, su etnia, su género, religión, entre otros aspectos. Es por ello de que a partir de esto se llega a deducir la necesidad de un trato mutuo respetuoso, garantizando en particular los derechos humanos. Y es que prácticamente el concepto de la llamada dignidad humana no niega las diferencias entre los demás individuos. Pero estas diferencias no deben ser una razón para poder justificar un trato desigual hacia otras personas. Y es lamentable que existan muchos problemas que afecten a la convivencia. Algunos de ellos son, por ejemplo, la discriminación y también los prejuicios. La discriminación viene a ser una situación que afecta a determinadas personas o grupos. ¿Por qué? Porque estos pertenecen a una categoría social minoritaria o también diferente a la de los grupos que tienen cierto poder en una determinada sociedad. Por lo tanto, esta diferenciación negativa puede ser quizás por la apariencia física, por el sexo, por la etnia, por su orientación sexual o por un determinado rango socioeconómico. Mientras que las actitudes discriminatorias se deben en gran medida a los prejuicios. Sí, los prejuicios son ideas preconcebidas sobre determinadas personas. Y lamentablemente muchos de estos prejuicios se llegan a transmitir de generación en generación, haciendo que prácticamente sea muy difícil eliminar estos determinados problemas. Como segundo problema tenemos al racismo y a la discriminación étnica. Y es que una de las formas más poderosas de discriminación que existen viene a ser el racismo. Y es que esto involucra un modo de pensar y un modo de actuar que atribuye a uno o más grupos étnicos de una sociedad, la cual los hace acreedores a todo tipo de vicios o todo tipo de defectos. Y esto hace que tengan, o que mejor dicho, sean despreciados por el resto de la sociedad, hasta llegar incluso a un punto de exterminarlos. Entonces, hasta aquí, mi querido amigo de segundo año de secundaria, hemos finalizado nuestra clase del día de hoy. Espero de verdad que hayas entendido por qué es muy importante el uso de normas dentro de nuestra sociedad. Nos vemos en una siguiente clase.